eficientes, de viviendas eficientes energéticamente. Quizá muchos de ustedes no lo sepan, pero todos los edificios públicos en 2019 y los privados en 2021 tendrán que tener consumo casi nulo. Bueno, de todo ello nos va a hablar y nos lo va a explicar muchísimo mejor nuestro invitado de hoy, que es Carlos Navarro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Él es el delegado en Aragón de la plataforma Edificación Passive House. Bueno, para empezar, esta palabra, Passive House, que seguramente muchos de nosotros no habíamos oído antes. Un edificio pasivo, ¿qué es esto? Bueno, la palabra Passive House viene del alemán, significa edificio pasivo. Intentamos hacer edificios que no consumen energía, fruto de un buen aislamiento térmico y un análisis conveniente, digamos, del aprovechamiento solar, ¿no? Entonces, de esta manera, pues el edificio decimos que tiene una actitud pasiva porque para calentarse no necesita pues elementos activos de calefacción o de refrigeración, como sería pues una máquina de pues una caldera de gas o una caldera de gasoil, ¿no? Decíamos que hay unas fechas dadas para que los edificios públicos y privados tengan que cumplir con estos requisitos. Sí, estamos dentro de ya formamos parte de Europa, ¿no? Entonces tenemos que cumplir un poco los requisitos que nos está marcando Europa. Entonces tenemos una directiva europea que nos ha marcado unos plazos en los cuales cada uno de los países de Europa tiene que definir lo que es el edificio de consumo cero o casi nulo en su territorio, ¿no? La propia directiva pues hace referencia al estándar Passive House, que son las viviendas pasivas que hemos nombrado anteriormente, ¿no? Que es un estándar de diseño alemán concebido a finales de los años 90 y que son viviendas pues que consumen realmente muy poca cantidad de energía, ¿no? Fruto de esto, pues muchos países europeos han tomado el estándar Passive House como el modelo a seguir, ¿no? Vale. Y nosotros todavía en España pues no lo tenemos definido, ¿no? Y todos nos tememos pues que pase un poco a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Todo a última hora, ¿no? Eso es. Claro, porque los plazos, bueno, 2021 sí que quizá parece que esté más lejos, pero es que 2019 estamos ahí. 2019 estamos muy cerca y si tienes en cuenta sobre todo lo que cuesta pagar una vivienda, imagínate una persona compra una vivienda en el 2015, pide una hipoteca de 25 años, pero ya sabe que dentro de 6 su vivienda va a ser vieja, el plazo se te hace todavía más corto, ¿no? O sea, que en 6 años sepas que tu vivienda ya va a estar fuera de juego energéticamente, ¿no? Y que las que se vayan a vender en ese momento son actuales y tienen unas prestaciones muchísimo mejores que las tuyas, pues da un poquito que pensar, ¿no? De lanzarse o no lanzarse a comprarse una vivienda que no tenga estas prestaciones. Porque hay tan poca información sobre todo esto, no es algo que se hable ni se dé mucho a conocer. La verdad es que no, y se mueve sobre todo en círculos técnicos, ¿no? Sí, Nosotros sobre todo la divulgación la hacemos a arquitectos, a ingenieros, a nivel nacional. Pero sí que es verdad que vemos que igual entre los técnicos nos cuesta más convencerlos de que esto funciona, y fíjate que son técnicos, pero cuando se lo cuentas a la gente dice, yo esto porque no lo sé, claro. Porque la gente no me ha informado de que realmente por el mismo precio, que es lo que está sucediendo a día de hoy, puedo tener una vivienda que consume tan poca energía. Porque el coste es poquito más, ¿no? No sé con qué porcentaje estaba cifrado, pero... Hay proyectos en marcha, ¿no? Que han surgido, digamos, de tomar proyectos antiguos que había que homologar a la normativa actual, y el sobrecoste de hacerlos, por ejemplo, en estándar Passive House es un 3,5%. Que claro, pues es muy poco dinero, ¿no? Igual en una vivienda unifamiliar estamos ya hablando entre un 5 y un 7% aproximadamente, pero claro, cuanto más grande es la edificación, ese margen se reduce, ¿no? Claro. Carlos, eres el delegado de la plataforma en Aragón. ¿Hay edificios pasivos en Aragón, en la comunidad? Hay edificios ya pasivos en Aragón. El primero está en Grañén. Es una vivienda unifamiliar pequeñita, muy bonita, y que consume muy poca energía, y que de hecho está certificada por el Passive House Instituto Alemán como un ejemplo de vivienda Passive House en España. ¿Cuáles son las claves para conseguir un edificio, una vivienda con consumo prácticamente cero? Bueno, pues principalmente tenemos que aumentar mucho nuestros niveles de aislamiento, un poquito por encima de lo que nos pide a día de hoy la normativa actual. Tenemos que tener mucho cuidado con las infiltraciones de aire. A día de hoy pues muchas personas viven en casas en las cuales se cuela el aire por todas las rendijas. Esto no puede suceder en una casa Passive House. Y luego pues tenemos que incorporar un elemento que no tienen nuestras viviendas, que es el recuperador de calor, que digamos que es la máquina que consigue que bajemos el nivel de consumo hasta los niveles de Passive House. Que es una máquina, pues lo que hace es realiza una ventilación mecánica controlada en el interior de nuestras viviendas, entonces hace que la casa ventile sola, pero permite que todo ese aire caliente que nosotros tenemos en nuestra casa, cuando lo renovamos y lo cambiamos por aire limpio de la casa, todo ese aire ya caliente, no perdamos esa energía. Se reutilice, ¿no? Se reutiliza esa energía para el aire que entra sin mezclar el aire limpio con el aire sucio.
con muy poco consumo de energía. Esto es un recuperador de calor que los locales comerciales lo tienen por normativa, con bajo rendimiento, porque bueno, son máquinas más económicas, pero ahora tenemos unos recuperadores de calor con un 90% de eficiencia, 95%. Esto significa que si fuera tenemos 0 grados y dentro tenemos 21, el aire nos entra ya a 18 o 19 grados. Entonces solo lo tenemos que calentar 2-3 graditos. Y entonces ese es el kit de la cuestión. ¿Y esto de los puentes térmicos? Bueno, cuando sitúas el aislamiento en una vivienda, pues hay que tener en cuenta que el aislamiento cubra todo el perímetro de nuestra vivienda, ¿no? Si no, tenemos un sitio por donde perdemos energía y es lo que genera en muchas casas condensaciones, ¿no? Estos puntos oscuros, ¿no?, que se ven en las esquinas, y eso no es porque la señora no ventile. Eso sí, es porque ahí hace más frío del que tendría que haber. Entonces, cuando tú tienes 15 grados en ese punto de la fachada, un nivel de humedad sobre el 50% y dentro estamos a 22 grados, pues ahí va a condensar, ¿no? Eso no sucede en una casa Passive House, ¿no? ¿Y este tipo de viviendas, de edificios, son rentables a largo plazo o requieren mucho mantenimiento, un mantenimiento extra? Bueno, tienen menos mantenimiento que una vivienda convencional porque, claro, al reducir tanto el nivel de consumo, que, claro, os digo un poco cuánto que consume muy poco, pero no digo hasta dónde llegamos, ¿no? Pues podríamos decir que una vivienda Passive House convencional está consumiendo 1 euro de calefacción por metro cuadrado de casa al año. Eso significa que si tenemos un piso de 90 metros cuadrados, va a gastar 90 euros de calefacción al año. Casi como ahora, ¿eh? Claro, estamos hablando de unos ahorros de entre un 80 a 90%, ¿no?, respecto a una vivienda diferencia convencional, ¿no? Entonces eso hace que no necesitamos grandes calderas. Una Passive House se calienta casi con un secador de pelo. Hay casas que tienen de 200 metros cuadrados que tienen un radiador de 2 kilovatios o un aireador de 2 kilovatios y no tienen nada más. Eso no tiene ningún mantenimiento. Si esta casa tuviera una caldera de 20 kilovatios, tendría que tener un mantenimiento anual, ¿no?, si es de gas o si es de gasoil, ¿no? Entonces, respecto a eso, no tiene más requerimiento, ¿no? Sí que nos da más trabajo a los técnicos, ¿no?, a los arquitectos, en diseñarlas, ¿no? Nos cuesta más, eso es verdad. Bueno, ya vemos que en Aragón, de momento, en España, no están muy extendidas, ¿no? Y tampoco son muy conocidas. ¿En qué países son pioneros, son punteros? En Alemania, Alemania y Austria. Pero a día de hoy hay más de 50.000 viviendas construidas en todo el mundo y hay delegaciones del Passive House Institute, un poco como PEP en España, ¿no? Similares en todas partes del mundo. Hay Passive House hechas en Sudáfrica, en Australia, en Japón y en Estados Unidos también. O sea, hay en todas partes. Claro, porque imagino que tampoco será lo mismo el diseño de una casa, de una Passive House, para Alemania o para Irlanda, por ejemplo, que para España, ¿no? Los climas, todo eso se tiene que tener mucho en cuenta. Eso es. Para nosotros es más fácil hacer una Passive House porque tenemos menos frío, pero tenemos un problema añadido que es el calor, cosa que no ha estudiado rigurosamente el Passive House Institute porque no está en su climatología. Y es lo que intentamos hacer desde PEP, ¿no? Adaptar los requisitos del Passive House a un clima mediterráneo como el nuestro, ¿no? Y tener en cuenta un poco qué pasa con el calor, ¿no? De qué manera también luchamos contra el calor y también llevamos esos niveles de consumo de refrigeración a los niveles de calefacción que he comentado antes, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando pensamos en una casa, pues eso, que quiera ahorrar energía o que obtenga otros métodos de energía, pues pensamos en placas solares, en este tipo de cosas. Esto no tiene nada que ver con eso, ¿no? Tiene y no tiene que ver. ¿Qué pasa? La casa siempre consume lo mismo. Lo que pasa es que nosotros nos centramos en generar la energía de otra manera. O sea, si yo tengo una casa de ladrillo que no tiene aislamiento, siempre me va a pedir el mismo nivel de energía. Normalmente lo que tendemos es a cambiar la caldera de gasoil por una caldera de gas, porque el gas es más barato que el gasoil. O si no, ponemos pellets o le ponemos unos paneles solares si tenemos una instalación eléctrica y así pagamos menos mes a mes. Pero la casa siempre pide la misma energía. Eso es lo primero que tenemos que saber. Si nosotros queremos hacer una casa ya, diríamos que un Passive House es de consumo cero o casi nulo, que es lo que dice un poco la normativa europea, ¿no? Gasta muy poquito, este hasta un euro por metro cuadrado, ¿no? Pero podemos hacerla de consumo cero si le implementamos, por ejemplo, fotovoltaica, ¿no? Puedes hacer una energía, un edificio que llamamos energía positiva, que es un edificio que produce más energía de la que consume, ¿vale? Entonces, una Passive House con panel fotovoltaico, por ejemplo, es muy fácil que sea un edificio de energía positiva, ¿no? Claro, porque todo lo que genera, ¿no? lo está muy equipada para guardarlo, ¿no? Para aprovecharlo. Eso es. Vale, de acuerdo. Pues Carlos, oye, muy interesante, la verdad, habernos acercado a este mundo, que lo cierto es que es desconocido. Yo no sé si van a llevar a cabo algún tipo de acción, bueno, van dando charlas de vez en cuando, ¿no? Pero parece que cuesta. Vamos a intentar hacer una charla
ya, pero para el público en general, ¿no? Claro. Lo que pasa es que nos cuesta un poco llegar a la gente, y la difusión principalmente la hacemos vía internet, e intentamos pues que el boca a boca entre los técnicos, ¿no? Pues funcione, que se lo digan a sus clientes, o los constructores, por ejemplo, que haya constructores que se lancen, ¿no? Hay constructores que, por ejemplo, en Vitoria, en País Vasco, ya se han lanzado, en Cataluña me consta que también, en Madrid también, y aquí, pues bueno, pues es cuestión de tiempo. La verdad es que yo creo que la gente, cuando se lo cuentas y ve las ventajas, ¿no? Y ves que inconvenientes pues realmente que no tiene, ¿no? Es que no hay inconvenientes al gastar poco, y el precio tampoco es un impedimento, pues la gente no se lo piensa, ¿no? Pero bueno, tenemos que intentar llegar más a la gente y que la gente lo conozca. Eso es, darlo a conocer. Pues Carlos Navarro, muchas gracias por haber venido. Vale, muchas gracias a ti. Buenas tardes. Buenas tardes.